Efectivamente, aquí estamos de vuelta ya en nuestra primera parte de Buena Costumbre Prime por Metropolitan FM y tal como lo habíamos anunciado, está con nosotros aquí en el locutorio de Radio Metropolitan la ministra del Interior, Carolina Toá. Muchas gracias, ministra, por venir a Metropolitan. Muchas gracias por invitarme. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ministra. Bueno, usted tuvo actividades desde muy temprano en la provincia de Arauco, estuvo en Los Álamos, estuvo también en unas actividades vinculadas con entregas de viviendas y otras, pero me gustaría llevarle al tema de la seguridad, que es uno de los giros de su ministerio. Han pasado hartas cosas desde que el gobierno del presidente Boric comenzó hablando del Gualmapu, en los tiempos de la ministra Isquia Siches, su antecesora. Se han renovado innumerables veces el estado de excepción constitucional, por lo tanto hay un tránsito que me imagino no ha sido fácil para el gobierno, pasar del Gualmapu al estado de excepción prácticamente continuo. ¿Cuál es la situación en este minuto en la seguridad pública en la provincia de Arauco? La evaluación que usted hace después de esta visita, ¿cómo está Arauco en este minuto? Bueno, la verdad es que en general, en los temas de seguridad, nuestro gobierno le tocó asumir en un momento en que todas las curvas de todos los temas relevantes de la seguridad estaban en su peor momento y venían con un impulso, porque llevaban un buen rato en esa tendencia y después de la pandemia, que fue como una especie de congelamiento en que estuvimos, cuando se empezó a levantar la pandemia, todas esas curvas que iban al alza agarraron un impulso aún más grande después de ese periodo prácticamente de encierro. Y es lo que se refiere a la macrozona sur, es lo que se refiere a la dinámica de los homicidios, es lo que se refiere al incremento o la llegada del crimen organizado y al desorden o el poco control en las fronteras. En todas estas dimensiones el país estaba en una curva compleja. Entonces eso obligó a hacer varios cambios de énfasis en seguridad. Y la seguridad que no estaba, digamos, en el corazón del programa de gobierno, se ha instalado en el corazón de la gestión de gobierno. Pues los gobiernos les toca gobernar la etapa del país en que están en el mando y tienen que enfrentar los fenómenos que en ese momento son importantes para la población, y la seguridad ha sido sin duda uno muy importante. Y en lo que se refiere a la macrozona sur, que es una de las dimensiones de la seguridad, fue necesario desarrollar una estrategia bien amplia que tiene muchos elementos, uno de los cuales es precisamente el estado de emergencia, pero no es el único. Y la verdad es que producto de este conjunto de acciones ha habido un cambio en la curva en que veníamos, una curva a la baja de manera muy clara y nítida en toda la macrozona sur, desde el punto de vista de las acciones violentas que hay, pero a la vez una curva al alza desde el punto de vista también del éxito de las investigaciones penales, porque se ha logrado varios éxitos en descubrir responsables de atentados graves y en llevarlos a la justicia y obtener además condenas y apoyo, digamos, de los tribunales al trabajo investigativo que se ha hecho. Ahora, yo creo que todo eso ha sido muy importante para que haya menos violencia, pero hay otras cosas también que muchas veces se invisibilizan y que son importantes también. El esfuerzo de llevar de vuelta al Estado a los territorios donde, producto de muchos factores y de la misma violencia, estaba muy retirado. El esfuerzo de construir diálogo político amplio con todos los sectores, que esperemos de frutos en los resultados de la Comisión por la Paz y el Entendimiento. Yo creo que todos esos factores han ayudado a que los niveles de violencia desciendan. Y quizá donde esto ha sido más visible, donde empezó a notarse antes, fue precisamente la provincia de Arauco. A estas alturas ya, por ejemplo, la región de la Araucanía, que fue un poquito más difícil vencer esta curva, ya también está en una baja muy sustantiva, pero Arauco empezó antes y empezó con más aceleración a disminuir la violencia. Claro, hoy día estuvo en inauguración de un conjunto habitacional, entiendo. No era inauguración, una primera piedra. Una primera piedra, sí. Pero ya significa que hay vuelta de inversión pública, eso es innegable. Arauco no tenía inversión pública, el Estado estaba ausente del territorio, y eso evidentemente que es logro del gobierno. Sin embargo, se ha hecho a partir de un mecanismo, usted dice que no es el único, ¿verdad?, pero evidentemente que es el más visible, que es el estado de emergencia, el estado de excepción constitucional de emergencia. Y eso yo creo que para el gobierno probablemente ha resultado difícil y complejo porque se ha ido prorrogando sucesivamente. Entiendo que antes de ayer se prorrogó de nuevo. Ayer en realidad. Ayer, efectivamente. Entonces, lo que quiero preguntarle es si dentro de esta evolución que ha tenido el gobierno, insisto,
no quiero ser catete, digamos, pero desde el Wallmapu hasta el día de hoy, evidentemente que hay un cambio de paradigma y un cambio de la forma de ver la realidad, a mi juicio. Pero hay terrorismo, hubo terrorismo en la provincia de Arauco, y me refiero a los dos hechos más relevantes, como por ejemplo el asesinato de los 3 carabineros, que efectivamente tiene personas que están presas, falta todavía uno, ¿verdad?, que está prófugo y que me imagino que forma parte de las cosas que están al debe, el ataque al molino Grolmus. ¿Son actos terroristas en definición política del gobierno? No hablemos de la ley, hablemos de un concepto de política. Sí, yo creo que esos dos particularmente que usted menciona, sí. Yo creo que tienen características terroristas. Hay muchas acciones violentas que tienen otro perfil, hay algunas que son acciones meramente delictuales, que las hacen orgánicas, que también a veces hacen atentados de otro tipo, pero esas en particular considero que tienen sí un carácter terrorista. Y efectivamente, yo no era ministra cuando fueron las primeras declaratorias de estado de emergencia, y probablemente ese paso en su momento fue difícil, no estaba en los planes, etcétera. Pero creo que a los gobiernos les toca permanentemente enfrentar situaciones que no estaban en sus planes, y los que lo pasan más mal son los que no se atreven a dar paso, a cambiar de estrategia, a asumir nuevos problemas, y se quedan parapetados, digamos, en sus definiciones originales. Desde ese punto de vista, yo no contaría esto como un drama de algo que ha sido muy difícil. Ha sido un problema que ha habido que enfrentar, se ha logrado resultados, se ha avanzado, hay más bien una sensación de satisfacción del camino que se ha recorrido, y también la convicción de que queda camino por recorrer. De hecho, hemos empezado a debatir el último tiempo sobre cómo va a ser la estrategia para ir desescalando el estado de emergencia, que no va a ser inmediata ni va a ser brusca. Los gremios no quieren, ministra. Sí, es que, ¿sabes lo que pasa? Que hay una cosa natural, no solo en los gremios, en muchos actores que de alguna manera tienen una historia aprendida, que piensan que si se retiran las fuerzas militares, detrásito se va a retirar todo el Estado. Y se va a retirar el foco que ha habido en esta zona todo este tiempo. Entonces, yo creo que eso hay que tomarlo, porque efectivamente, como yo le decía, aquí lo que ha pasado no ha sido solo el despliegue de los militares, pero todo lo que ha pasado ha sido producto de que ha habido una atención, una priorización, un trabajo cotidiano articulado de muchas organizaciones, instituciones del Estado, coordinaciones con el sector privado, con la comunidad, que a propósito el estado de emergencia comenzó, pero que el día que el estado de emergencia se termine debieran continuar, debieran mantenerse esa prioridad. A nosotros nos obliga, por ejemplo, la renovación, que es una vez al mes, y al principio eran una vez cada 15 días. Entonces, todas las instituciones que tenemos un rol relevante en los temas de la seguridad, en la inversión pública, en los compromisos del Plan Buen Vivir, nos reunimos, evaluamos qué ha pasado, vemos los compromisos, cómo vamos a seguir, porque destrabamos cosas. Entonces, el día de mañana, si no hay estado de emergencia, esa dinámica de trabajo hay que mantenerla. Entonces, la gente tiene razón en decirnos, tenemos miedo que si el día de mañana se retiran los militares, se relaje esta prioridad y este esfuerzo. Tenemos que asegurar que se sostenga un esfuerzo, porque aquí las razones de estas dinámicas violentas que ha tenido esta región son profundas. Sí, son profundas y no se terminan de la noche a la mañana porque bajen los atentados por un rato. Quidico prácticamente lo que manó completo, digamos. Bueno, la actividad que había en esa zona, ahí había una serie de focos de actividades turísticas que por un buen rato estuvieron prácticamente en cero, porque ninguna persona de buen sentido iba a pasar vacaciones en un lugar tan peligroso. No, claro. Entonces, efectivamente, aquí hay que sostener la prioridad y tener mucho cuidado, actuar gradualmente y anticipando todos los escenarios cuando se desescale el estado de emergencia. ¿Hay alguna ventana? Sí, hay algunas ventanas, no, más que de tiempo es de condiciones. Son condiciones, un conjunto de condiciones que se deben cumplir, y lo que tenemos claro es que el estado de emergencia no se va a desescalar en toda la macrozona al mismo tiempo. En segundo lugar, que se va a desescalar antes de levantarlo, o sea, manteniéndolo, vamos a ir cambiando las estrategias de actuación y la combinación entre policías, digamos, de carabineros y militares, y solamente vamos a levantar cuando ya llevemos un tiempo habiendo constatado que podemos mantener la seguridad aunque la presencia militar sea más baja. Ministra, otra cosa, perdón. Sí. Nuestro plan ideal es que el día de mañana se logre aprobar el proyecto que tenemos en el Senado de infraestructura crítica, y eso nos permitiría, por ejemplo, que levantando el estado de emergencia mantengamos presencia militar en las rutas, sin estado de emergencia. Hoy día la ley no nos da esa posibilidad, pero si logramos aprobar esta ley vamos a poder hacer algo así.
Bueno, evidentemente que el costo de la inversión de tiempo, de recursos humanos, en el caso de la provincia de Arauco, ha sido pagado por la Infantería Marina, que es la que le corresponde por la división territorial, pero también Carabineros. Carabineros ha pagado un costo alto, un costo en vidas. Así es. El atentado para el Día del Carabinero yo creo que va a quedar marcado en la gente de la provincia de Arauco y también en la institución. ¿Por qué, ministra? Entiendo que ayer se aprobó, no entiendo, ayer se aprobó finalmente el reajuste al sector público y se repuso el bono a carabineros. ¿Por qué no se pagó el bono al 100% de los funcionarios carabineros? ¿Por qué se decidió solamente al 40%? Es que no es así. ¿Ya? El bono a carabinero en realidad no es un bono, es un compromiso que tomó el presidente Ujú, de incorporar en la carrera de carabinero un incentivo al desempeño. ujú. Que esté Una especie de PMG de los una funcionarios especie de públicos. PMG, claro, pero adaptado a las características de carabineros, que Mm, tiene bastantes diferencias y que está ligado a ciertas materias que es necesario hoy día tomar en la institución que no están bien resueltas en el esquema actual. Una de ellas es mejorar la valoración y, digamos, la recompensa, la remuneración que los funcionarios reciben vinculado al riesgo que corren. ¿Ah? Hay funcionarios que corren más riesgo, especialmente los que desarrollan labores en las calles o en ciertas zonas, y eso es necesario que la carrera lo reconozca, lo valore, lo aprecie, y eso se expresa en la remuneración. Segundo, tener herramientas que ayuden a orientar la gestión, el funcionamiento de la institución alineada con las tareas, con las mm. prioridades, con los objetivos. Y tercero, necesitamos también algún incentivo que ayude a enfrentar el problema del alto nivel de licencias, porque tenemos problemas de ausentismo bastante severos en Carabineros que es necesario manejar porque hay una necesidad de dotación muy alta. Entonces, este incentivo, desarrollarlo, va a ser un debate profundo en el Congreso. Es un tema nuevo para incorporar en la institución, probablemente va a tomar algunos meses su tramitación, y por eso el presidente se comprometió, y eso lo hizo en junio del año pasado, y estamos cumpliendo Mm. paso a paso todos esos compromisos, a que mientras se discute ese incentivo, vamos a ampliar uno que ya existe, que está legislado, sin necesidad de legislar de nuevo, sin necesidad de un debate, simplemente subir el monto de un incentivo que ya existe, que es esta asignación de riesgo. Y esa asignación es para el 40%. Entonces, esto es un puente mientras llega el otro incentivo definitivo, que va a ser bastante más amplio y va a tener más elementos, y en el intertanto, esos funcionarios que son los que se ponen en las calles, se les va a incrementar este bono hasta llevarlo al nivel de una remuneración mensual extra al año, un Pero sueldo 13. pero se comunicó mal entonces esto, porque el general Yañez, en retiro, digamos, el ex general director, escribe una carta al Mercurio súper molesto, diciendo que estaba insatisfecho, que esto debiera ser para todos. Hubo una mala comunicación. ¿Qué fue lo que pasó? Que motivó Bueno, esta carta de Yañez. a ver, comunicación mala no hubo, porque esto el presidente lo explicó tal cual, o sea, en los mismos términos que lo estoy diciendo hoy, a un incentivo al desempeño, y para en el intertanto tener un puente y no tener que esperar que se legisle, ampliar este que ya existe. No, yo creo probablemente el general Yáñez hoy día no está en las reuniones de trabajo, donde estas cosas se están viendo, quizá lo analizó de otra manera desde fuera, no tengo elementos para contestar eso, Mm. pero el esfuerzo de ser claros con esto ha sido muy, muy, digamos, sistemático, y es además inédito que a la espera de un incentivo se construya un puente para adelantar los beneficios a quienes en el fondo más están expuestos, que son precisamente estos carabineros que se desempeñan en las calles. Ok, ministra, cambiemos de tema. A propósito de compromisos presidenciales, durante este año, de acuerdo a la información que publica el diario La Tercera, el presidente se habría comprometido a estudiar el indulto de Katy Hurtado, esta mujer que está cumpliendo una pena de 20 años de cárcel en Tocopilla, porque fue condenada por homicidio de su esposo. Hay una opinión transversal en el Parlamento de distintas diputadas y senadoras que están pidiendo que el presidente indulte a Katy Hurtado porque ella habría cometido este homicidio en defensa de su integridad física, de una agresión de la que estaba siendo víctima por esta persona que finalmente ella asesinó. ¿Por qué piden que esto se haga efectivo, que haya indulto? ¿Por qué el presidente no lo ha hecho todavía?
Bueno, yo lo que le puedo responder, porque esta es una facultad totalmente privativa del presidente, como cuando uno le pregunta por los cambios de gabinete. No, yo le voy a preguntar el cambio de gabinete. No, pero le digo que es del mismo tipo de Sí, cosas sí. que uno no puede responder por el presidente. Lo que sí puedo responder es que cuando el presidente toma un compromiso en estos temas, se lo toma muy en serio, es muy sistemático, no deja las cosas sueltas, y bueno, él hará la evaluación que se comprometió a hacer sin duda, y de eso saldrá una resolución en su momento. ¿Pero usted cree que hay elementos como para que se pudiera tomar una decisión de esa naturaleza? Es que, bueno, yo creo que el presidente ya dio aquí una opinión en el sentido de que ameritaba un estudio, y ciertamente yo voy a respaldar a mi presidente en esto. Un caso que ha causado conmoción, por eso tantas personas se han pronunciado, y además lo que yo creo que es evidente es que es un caso que a todos nos resuena en situaciones que conocemos en nuestro entorno, en familias donde hay contextos de violencia permanentemente y que tienen desenlaces dramáticos muchas veces que son producto de esa cadena de hechos que ha sucedido en el tiempo, ¿verdad? Entonces, bueno, ciertamente es un caso que amerita un estudio de ese tipo, y yo invitaría a quienes tienen interés en este tema a confiar en el criterio del presidente y en que va a hacer las cosas bien. Volvamos acá a la región del Biobío, ministra. Hay un problema en este minuto con el nombramiento del delegado presidencial provincial de Biobío, Alejandro Jerez. Él estuvo menos de 24 horas en el cargo. Y llama la atención, evidentemente, qué pasó. Usted dijo que era por razones personales, sin embargo, nuestro medio asociado, sabes.cl, sostiene que lo que habría gatillado su rápida salida, incluso le confieso que yo me cuestionaba si es que nombrarlo o no a Alejandro Jerez, porque para él no debe haber sido fácil haber estado nombrado 24 horas y después salir. Las razones habrían sido reuniones que él habría sostenido en cuanto gestor, entre comillas, con líderes violentistas que operan en Alto Biobío. Esa es la versión de nuestro medio asociado sabes.cl. Sí, bueno, bien impresionante eso, porque no sé dónde sacarán esa información. Sería interesante conocer sus fuentes. Yo creo que realmente no lo digo en broma, cuando se hacen afirmaciones de ese tipo sería interesante conocer las fuentes. No hay nada de ese tipo, no existe Pero nada. usted habló de razones personales, ministra. Sí. ¿Qué puede llevar a una persona a decir sí acepto y 24 horas después decir no, no quiero? Bueno, como son personales no puedo entrar yo en eso. Lo que puedo decir que son cosas que sucedieron o que lo afectan posteriormente a su nombramiento. Esto no tiene que ver, algunos periodistas preguntaron si había cosas que no se consideraron al nombrarse, elementos hacia atrás. No tiene nada que ver con cosas hacia atrás de ningún tipo. Son cosas posteriores que lo afectan a él y que a mí no me corresponde Pero usted analizar. la sabe, sí. Yo tampoco sé los detalles. Ok. Hay 3 cargos de Seremi vacantes en el Biobío. Algunos ya por un tiempo, algunas Seremi son importantes, como la Seremi de Justicia, Seremi de Transporte. Nosotros tenemos un problema de transporte que probablemente usted lo vivió aquí. Lo conozco. No solo lo vivió. Una de los primeros viajes que hice para acá, tuvimos una reunión de gabinete regional y el tema fue los problemas de transporte y de congestión en esta región. ¿Y qué pasa, ministra, que el gobierno no nombra a las autoridades? Ya, ¿le digo lo que pasa? ¿Le digo lo que pienso en realidad? Diga, por favor. A ver, yo creo que en nuestro sistema tenemos un modo regulado por ley de nombramiento de los seremis que no funciona. No funciona. ¿Por qué? Nosotros intentamos modificarlo porque, a ver, esto, según la ley, se regula en base a una terna que mandan los delegados al presidente de la República. Pero los presidentes de la República están en Santiago y como nombran personas de las cuales no tienen un conocimiento directo, muchas personas intervienen y opinan de estos nombramientos. Entonces se genera una cadena de decisiones muy compleja, muy engorrosa, que hace que sea muy largo el proceso y que muchas veces se estanque en el camino y quede postergada, a veces por meses de meses. Nosotros intentamos, en el proyecto del Ministerio de Seguridad, hacer un cambio en el sistema de nombramiento de los seremis. Fuimos partidarios de acercarlo más a la región, que se tome en la región. Siempre los presidentes pueden intervenir en las decisiones, porque las decisiones las toma personal de su confianza. Claro. Entonces, cualquier nombramiento que haga cualquier funcionario nombrado por el presidente puede llamarlo y decirle, haz esto otro, siempre. Pero lo que haría dejar la decisión en la región es que permitiría que de manera ejecutiva se resuelvan las cosas ahí. Cuando el presidente tiene una opinión propia, conoce, quiere que alguien esté ahí, tiene una idea de que debiera ser de tal perfil,
llama y da la instrucción, no hay ninguna dificultad, pero el resto del tiempo se podrían tomar las decisiones regionalmente. Bueno, no hubo piso político para esto en el Parlamento, cuando lo intentamos, no prosperó. Entonces, pero lo que la pasa... capital del reino no quiso ceder poder. Bueno, no voy a entrar en interpretaciones, pero no hubo, transversalmente hubo muchas objeciones, además se consideró que este no era el lugar, que había que discutirlo con más calma, pero yo creo efectivamente que este es un problema, porque no tiene nada que ver con esta región, pasa en todas las regiones, no tiene nada que ver con un ministerio, pasa en todos los ministerios. Y es realmente un obstáculo a la gestión efectiva, presente, que tiene todos los días necesidades de tomar decisiones que se deben tomar en las regiones. Es que sabe que la lectura que uno puede hacer, y de hecho es la lectura que hizo, por ejemplo, el senador de gobierno Gastón Saavedra, que estaba bastante molesto, no sé si usted escuchó sus declaraciones, dijo que esto era una muestra de lo que no estoy citando textualmente, pero es lo que yo interpreto de lo que él dijo. Era una forma de comprobar la importancia que el gobierno le da al Biobío. Que haya 3 CRM sin nombrarse, que se haya nombrado un delegado presidencial provincial que duró 24 horas. Esa es la interpretación, y yo creo que para el común de la gente también puede parecer desinterés, más allá de lo que usted ha señalado, que a mí me parece reinteresante y razonable por lo demás, pero en mi opinión nomás. Pero quiero decir que esto no tiene nada que ver con desinterés de la región, tenemos problemas muy similares en todas las regiones, y yo considero, y creo a esta altura que tengo bastante experiencia en esto, que este es un problema severo de nuestra institucionalidad, es una dificultad. Es algo que hay que hincarle el diente en algún minuto. No se logró en el Ministerio de Seguridad, nosotros lo intentamos, pero hay que dar el espacio para resolverlo en alguna instancia, porque efectivamente es un problema. Y así como lo siente el senador, lo sienten parlamentarios de las distintas regiones, y sobre todo lo sienten los habitantes, que es lo que más importa. Obvio. Entonces, efectivamente es una falla que hay que resolver. Ministra Carolina Toá, ayer, no tengo claro si hoy día todavía está, pero por lo menos ayer estuvo aquí en la zona la eventual candidata de la centro derecha o de Chile Vamos, Evelyn Matei. Y ella está, sin decirlo, a mi modestísimo juicio, en campaña. Desatada, vino a reunirse con el alcalde de Concepción, con el gobernador electo Yacaman, o Yacamán, como le decía ella en campaña. Y el gobierno no presenta candidatos, no presenta una alternativa que... El oficialismo, dice usted. El oficialismo, tiene razón. Muchas gracias por la corrección. Tiene razón, el gobierno no puede andar en campaña. Pero usted sabe que uno de los nombres que hay para ser el candidato del gobierno, o la candidata en este caso usted, ¿cuándo va a tomar la decisión si va a ser candidato o no? ¿Y cuándo se va a enterar la ciudadanía de esa decisión, si es que la tiene considerada? Cualquier decisión que tomara en esta materia, la ciudadanía se va a enterar de inmediato. En el cargo que yo estoy, uno no puede al mismo tiempo ser ministra y ser candidata. Es un cargo donde se toman decisiones muy complejas, donde hay una gran exposición, donde son temas muy sensibles, y si uno los está calculando con 2 métricas a la vez, de inmediato se nota. ¿Pero a usted le gustaría ser presidenta? Es que no me lo pregunten en esos términos, porque soy ministra. Si llego a tomar esa decisión, no ha sido ahora, no he tomado una decisión de ese tipo, va a haber que evaluarla. No es una cosa que esté descartada, pero no se ha resuelto todavía, ni siquiera. Creo que en general en mi sector estamos en un esquema distinto que en la oposición. La oposición está en un camino de candidaturas bastante adelantada, están concentrando o intentando concentrar en una candidatura, o quizá tenemos una primaria de 2 candidaturas. El sector del oficialismo yo creo que está en un esquema diferente, se está aproximando, creo yo, y espero que llegue ahí, a una primaria amplia, de esas en que hay múltiples candidaturas, y en el camino, bueno, algunas se bajan, unas le entregan apoyo a otras, van quedando algunas, y esas van a una primaria, y de eso se selecciona un candidato o una candidata. Ese es el esquema en que está el oficialismo, y en ese esquema, bueno, ha habido algunos avances, hay algunos candidatos que se han mostrado, por decirlo así, como Blado, exactamente, pero todavía queda la mayor parte del juego por jugarse, esa es la verdad. Entonces, cuando llegue ese momento, yo sé que me va a tocar tomar una decisión, y en el momento que se tome, por un lado o por otro, la voy a comunicar oficialmente. Ministra, hay en este minuto un debate, yo diría que probablemente es el anticipo de lo que se va a debatir el próximo año, cuando ya estemos en tierra derecha para la próxima presidencial, que es el tema migratorio. Usted sabe lo que pasó en la Estación Central en Santiago, finalmente le costó el cargo al director de Registro Civil, y hay lo que algunos llaman un efecto llamado, ¿no?
a propósito de esto que surge del subsecretario del Interior, de la regularización de estos 180 y tantos mil migrantes que hicieron su proceso de, para no equivocarme, de empadronamiento, ¿cierto? Esto, a parecer, generó confusión y molestó a la derecha. Tanto es así que hubo un diputado, el diputado Cristian Araya, que lo tuvimos aquí ayer en la tarde en el programa, que está proponiendo volver a instalar minas, antitanques, dinamitar el desierto para evitar la llegada de migrantes. Entonces, este va a ser uno de los temas centrales, a mi juicio, yo creo, de la próxima presidencial. Entonces, la pregunta es, ¿hubo un error en adelantar este debate por parte del gobierno, o en este caso el subsecretario Cordero, al no ser suficientemente claro, a mi juicio, respecto de lo que estaba pasando con estos 182.000 migrantes que participaron voluntariamente en el proceso de empadronamiento? No, o sea, el subsecretario no ha cometido ningún error porque ha reiterado algo. Pero es que fue muy general, ministra. Pero es que, porque no hay en este momento ningún proceso, la verdad. Entonces, lo que hizo el subsecretario simplemente es reiterar un criterio que el gobierno ha tenido y lo tuvo desde el día 1 cuando empezó el proceso de empadronamiento. Siempre se dijo que el empadronamiento no era regularización. Y no iba a haber algo así como transformar el empadronamiento en regularización, pero sí se dijo que si el gobierno ocupaba la facultad que le da la ley para regularizar personas, uno de los requisitos iba a ser estar empadronado, entre otros. Yo considero que el tema de la migración es un tema importante de Chile presente y lo va a ser de la elección presidencial. Es un tema que llegó para quedarse en nuestro país y que es muy importante que Chile lo enfrente con seriedad, porque es de esos típicos temas que se prestan mucho para decir cosas altisonantes, pero muchas veces esas cosas altisonantes no llevan a ninguna parte. En estos años, bajo el gobierno del presidente Boric, se han hecho las medidas, las instalaciones, la legislación, la inversión más alta de la historia de Chile para tener control de la frontera. Tenemos hoy día en desarrollo la instalación de todo un sistema de control fronterizo que en Chile no existía prácticamente nada de eso. O sea, Chile tenía un sistema de pasos fronterizos y fuera de los pasos fronterizos no había control ninguno. La solución para tener control fronterizo no es poner minas, el diputado decía minas antitanques, sí, pero que las minas no son antitanques, son minas antipersonales, son minas que matan personas. Entonces, ningún país civilizado va por ese camino. Hay otras maneras de controlar la frontera y el control de frontera no consiste solamente en poner barreras en la frontera, sino también en tener acuerdos con los países vecinos para controlar en conjunto la frontera. El problema parece ser Bolivia, ¿no, ministro? El problema, lo más difícil ha sido Bolivia, pero hemos trabajado muy duro en eso, muy duro. Tenemos expectativas de que lleguemos a algún entendimiento después del trabajo que hemos hecho, porque hemos logrado, en cambio, por ejemplo, con Perú, un entendimiento mucho mejor de cómo administrar en conjunto la frontera para el beneficio de ambos países, para que ellos tengan seguridad de lo que va de Chile hacia allá y nosotros de lo que viene Perú para acá, y también para que entre ambos controlemos que no se nos fuguen personas. Porque si a Chile se le fuga a alguien, lo puede pillar Perú al otro lado. Y hemos logrado en esa colaboración internacional varias veces éxitos muy importantes en que personas que se fugan de Chile, las policías de otros países nos ayudan a encontrarlas, y delincuentes de talla mayor los hemos pillado por esa vía. Y junto con eso hay que tener en el país una legislación. Ahora estamos discutiendo un proyecto misceláneo, se llama, de migraciones, que regule para que tengamos una convivencia adecuada entre las personas que vivimos en Chile. En Chile viven cientos de miles de migrantes que trabajan, que van sus hijos a los colegios, que son vecinos de los barrios, y en medio también hay personas que vienen con un afán delictual que se han mezclado, pero no podemos meterlos todos en el mismo canasto. Sin duda. No podemos. Y una política migratoria seria tiene que hacerse cargo de eso. Entonces, de lo que hablaba el subsecretario es de los criterios con que el gobierno enfrentaría un proceso de ese tipo si llegáramos a tenerlo, pero hoy día no lo estamos teniendo y por eso no se han dado esos detalles y no lo podemos tener, además porque el Tribunal Constitucional está discutiendo unos temas respecto a si legalmente se puede o no se puede hacer después de unas definiciones que tomó el Parlamento. Y cuando lleguemos a una definición clara y la anunciemos, no le quepa duda que cualquier, tema en que no haya claridad va a quedar totalmente despejado. Ministra, ¿qué es lo que está pasando con Venezuela? Yo sé que no es materia suya, pero no, si es materia mía, porque me rebotan todos los líos de Venezuela. ¿Pero qué se está haciendo para poder establecer una comunicación con el gobierno de Venezuela? Porque entre medio de todo están los venezolanos que están en Chile.
Bueno, yo lo primero que quisiera decir es que por mucho rato había una oposición que ponía en tela de juicio la firmeza de nuestro gobierno respecto a los problemas en materia de respeto a la democracia, a los derechos humanos en Venezuela. Yo no los he escuchado, digamos, hacerse ninguna autocrítica ni evaluación, porque creo que la contundencia con que el gobierno de Chile ha actuado en esta materia hoy día es un consenso planetario, y sería bueno que eso se reflejara también en los actores políticos internos, digamos, que reconozcan que aquí hubo una actuación, quizá no la esperaban, quizá lo que sea, pero es evidente que ha sucedido, y ahí hay principios, ¿no? El plantearse de manera firme cuando está en duda el respeto a un proceso democrático, ciertamente a veces puede tener consecuencias, y en este caso las tuvo. Venezuela tomó la decisión de retirar su personal diplomático y de obligar el retiro del nuestro, y eso hoy día dificulta una serie de cosas que son pan de cada día para las personas venezolanas que viven en Chile. Documentación. Exactamente. Entonces, bueno, ¿qué es lo que esperamos? Hay problemas gruesos que va a costar y requieren todo un diálogo político para que en algún minuto se recompongan, pero hay algunas cosas que son trámites, digamos, menos complejos, pero muy importantes para la gente, que nosotros esperamos que Venezuela restituya y que paulatinamente se puedan volver a realizar, porque el impacto para la comunidad venezolana en Chile de esto es dramático. Dramático. Cualquier documento que ellos requieran para un trámite, si quieren viajar, si sus documentos de identidad deben renovarse, todo eso se vuelve muy difícil con la condición actual. Y para nosotros se vuelve muy difícil también, por ejemplo, los procesos de expulsión. Sin duda. Ministra Carolina Toá, la verdad que nos quedaron un montón de temas. Quería hablar del sistema político, la reforma previsional, pero desgraciadamente eso nos fue el tiempo que teníamos disponibles para conversar, y en función de su agenda también, que la veo bastante atareada. Así que así es la cosa por estos lados. Hoy queremos darle las muchas gracias por haber venido a Radio Metropolitan. Para nosotros constituye un privilegio haberla tenido acá, una radio que tiene un año apenas de existencia como Metropolitan. Así que tener a la ministra del Interior acá es para nosotros un gusto, y ojalá que la conversación haya resultado interesante para los auditores. Así que muchas gracias, ministra. Gracias a usted por la invitación, y ojalá, ya que no pudimos hablar, digámoslo al pasar, estamos tan cerca de llegar a un acuerdo en la reforma previsional. Espero que esta vez el sistema político no le falle a las chilenas y los chilenos. Que así sea, ministra. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes.